Buenas tardes. Bienvenidos a La Económica. Quiero agradecer a Antonio Puente y a Javier Durán pues el esfuerzo que han hecho para traer a Unamuno en el año de su centenario a La Económica. Un poco por la audiencia, que hay una audiencia especializada de propios socios de La Económica, tanto Francisco Reyes, que ya habló de Unamuno en su época, en otros momentos, así como Pepe Luján, que hoy firma un artículo en La Provincia, va a haber luego un diálogo. Pues no voy a extenderme mucho en la presentación de dos periodistas, de buenos periodistas, escritores, autores, y que ellos escogieron la cultura. Y les agradecemos sobre todo a los que no estamos en esos ámbitos, que esa labor diaria que hacen para acercarnos, para darnos nuevas ideas, nuevas reflexiones, hacer cualquier libro, todo, mantener durante mucho tiempo. Ellos han trabajado muchísimo los suplementos de cultura, que es como el último reducto, muy probablemente, para el acceso de la cultura de la opinión, pues a otros estados, a otros conocimientos culturales, y sobre todo de estar un poco al día de lo último, ¿no? Pues ellos han hecho este trabajo y lo siguen haciendo de una forma excelente, y además también pues en diferentes facetas. Pues Javier nos dedica unas columnas muy propias, muy suyas, que es un placer leerlas, y Antonio se prodiga menos en las columnas, pero sin embargo pasa tiempo callado, y de repente nos encontramos con unos textos muy trabajados, muy meditados, y ha continuado desde el primer día tomándose pues eso, con tanto interés y con un enorme afecto por la escritura. Sin más, le voy a dar primero la palabra a Javier. Sí, va a empezar Javier, pero bueno, yo quería primero agradecerte la acogida. Esta casa siempre ha sido como muy receptiva, y comentar que, bueno, vamos a hacer como un diálogo, pero a lo mejor no tan explícito, pero hemos escogido él la parte de los diarios de Unamuno, y yo la parte de los artículos publicados, que me parecen muy importantes. Simplemente dar una primera definición de este personaje tan poliédrico. Hoy es el cuarto día de hace 100 años que está en el Hotel Fuerteventura. Después diré algo hacia el final, pero decir que en lo que él mismo consideró la más fuerte de mis aventuras quijotescas, es una experiencia muy dura para él, pero muy fuerte, que después lo explicaremos. Simplemente decir como primera definición que Unamuno puede ser considerado tranquilamente el primer turista que practicó nudismo en España. Está súper documentado que en la habitación, en la azotea del Hotel Fuerteventura, en ese dúplex, era uno de sus... Yo creo que a partir de ahí empezó el misticismo, tomar el sol completamente desnudo. Le decía el propietario: mire, don Miguel, es que le están viendo, porque son casas bajas, está visible. Pues que no me miren, ¿acaso los miro yo a ellos? Y ahí continuó. Normalmente incluso leyendo la Biblia, el Nuevo Testamento, que fue uno de los libros que se trajo en griego, lo cual debe ser muy placentero. O sea, decir, aquí se mezcla el turismo con la cultura, porque el primer nudista leía la Biblia mientras tomaba el sol desnudo. Después ya al final daré otra definición. Sencillamente reiterar eso, y nada, sin más le paso la palabra a Javier. Vale. Hola. Hola, sí. Bueno, buenas tardes.
Agradecer la invitación por parte de José Joaquín Díaz de Aguilar, director de la Real Sociedad Económica Amigos del País, para participar en esta conversación sobre el centenario del destierro de Unamuno en Fuerteventura. También a Antonio Puente, por considerar que debo estar con él en esta mesa para hablar de una personalidad sumamente controvertida, llena de aristas, pero que a mi juicio mantuvo hasta el final de su vida el perfil de intelectual, en el sentido de que actuaba según lo que le dictaba su conciencia. Una conciencia que hoy podemos decir sin filtros, por otra parte contradictoria, no fácil de entender y expuesta a la polémica. Una prueba del inevitable posicionamiento de Unamuno frente a los acontecimientos es, como no, su enfrentamiento contra Alfonso XIII y Primo de Rivera, una tensión que a la postre nos procuraría un hito para la historia cultural de las islas, la elevación de Fuerteventura, territorio perdido al conocimiento. Para esta conversación, que es el formato, voy a tener como soporte el documento primigenio de la estancia de Unamuno en Puerto Cabras, sus apuntes en el diario Mi Destierro, un documento manuscrito formado por 3 hojas que en 1910 reprodujo Bruno Pérez Alemán en las agonías insulares de Miguel de Unamuno, edición anotada de sus textos sobre Canarias, editado por Anroar Ediciones. Pero quien dio a conocer el testimonio en Canarias fue Sebastián de la Nuez, caballero, en el marco de las 9ª jornadas sobre estudios de Fuerteventura y Lanzarote en 2000. La pieza, el documento, el diario Mi Destierro, se conserva en la Casa Museo de Unamuno en Salamanca, y junto a su título, el epígrafe Mi Destierro incluye la indicación por si registran mis papeles, lo que quiere decir que era un documento que Unamuno lo llevaba encima siempre, escrito a mano, era un diario, un diario escrito en clave, porque no se extendía mucho, palabras que le sirvieron de recordatorio para su libro de Fuerteventura a París. No voy a entrar directamente en Fuerteventura al considerar relevantes para el contexto los previos a su llegada. Después de 14 años de participar en los Juegos Florales, Unamuno vuelve a Gran Canaria en el itinerario en la ruta de su exilio, de su destierro. Pasa antes por Tenerife, Cádiz, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, y el día 28 de febrero de 1924 nos lo encontramos en Las Palmas y escribe: en Las Palmas a no salir, vienen a verme a bordo el capitán Jaime Gelpi Verdaguer, Alonso Quesada, Rivero, etcétera, socialistas, republicanos y cierra comilla. Yo de esta cita destacaría su vínculo con Alonso Quesada. Ya le había prologado en 1915 El Lino de los Sueños, y destacar que en este camino hacia el destierro, Quesada lo va a ver al barco donde se encuentra y le escribe a Luis Doreste Silva el 16 de julio de 1924 en una carta. Le dice Quesada a Luis Doreste Silva: a Unamuno lo vi el día que llegó, hoy está aquí y se va mañana, no he hecho nada por verlo. O sea, se refiere a que lo vio ese día, el
el 28 de febrero de 1924, pero que no lo va a ver al barco el día de su marcha, el día que va camino a Cherburgo. 4 meses después, cuando vuelve, pasa por Gran Canaria otra vez, ya camino a Francia, camino de Francia, en su extraña, que lo comentará Antonio, su extraña fuga que tiene connotaciones interesantes. Bueno, no lo va a ver Quesada porque probablemente se encontraba muy enfermo. Al año siguiente, en 1925, muere Alonso Quesada de tuberculosis. Otros autores dicen que ya no estaba tan cercano a la literatura de Unamuno. Rivero, que también lo va a ver al barco, no es Domingo Rivero, es el que, en lo que se refiere a Rivero, no es el poeta Domingo Rivero el que se acerca a saludar a Unamuno, sino Juan Rivero del Castillo, hijo del autor Yo a mi cuerpo. Territorialmente es valioso señalar que Unamuno se instala en el Hotel Regina. El Hotel Regina estaba situado en lo que hoy es el SICA. Y bueno, y allí, eso ya forma parte del libro de Colette y de los Rabaté, que son los biógrafos de Unamuno. Escribe una carta a Unamuno, dice: pueden encarcelarnos, pero no obligarnos a que dentro de España nos paguemos la cárcel. Se refiere a que Unamuno no pagó ninguna factura de hotel ni pagó nada. O sea, Unamuno, y en Fuerteventura pasó lo mismo, y de hecho creo que hay por ahí todavía coleando una polémica de uno de los herederos de los Castañeira, que le pasó la factura a su vez a los herederos de Unamuno, ¿no? De todas maneras, no es que Unamuno estuviese sin dinero. Unamuno iba sobrado, al pasar por aquí cobró colaboraciones que tenía pendientes del Liberal, el Imparcial y el Nuevo Mundo. Unamuno tenía, si no me equivoco, tenía 8 hijos, todos o la mayoría en edad universitaria, y bueno, y él mantenía, digamos, un pressing importante, publicando en artículos, porque tenía que mantener a la prole, ¿no? Bueno, ¿qué más cuenta de su estancia en Gran Canaria? Por la tarde, excursión a Santa Brígida y San Mateo, ración de verdor, reconstruyendo recuerdos de hace 15 años. Está en carnaval, dice, carnaval en la carretera, es mes de febrero. A ver, y dice, con un punto de ironía muy importante, muy curioso, dice: habrá quien recluido se ponga una careta y mirándose al espejo y disfrazando la voz, ¿me conoces? Dice, entre comillas, ¿no? Vuelvo otra vez, dice: este clima es nuestro, ellos son del clima, como son un poco los isleños, la dependencia que tenemos nosotros del clima, ¿no? Los canarios. Sigue entrecomillado el Cristo de Luján Pérez en el capítulo Cristo dormido, ojos cerrados, movimientos de ola, Cristo canario. Aquí es una referencia a la visita que hace con Fray Lesco y Juan Carlos, que llevaron Unamuno a la escuela Luján Pérez. Unamuno se refiere al Cristo de la sala capitular de la catedral. Sigue él. Dice: nos dicen que el marqués de Cortina, ya a bordo, empezó a escribir memorias de un desterrado. Se refiere a Juan Gómez Acebo y Cortina, senador vitalicio, ministro y financiero, que es desterrado a Fuerteventura del 7 de enero al 5 de febrero, o sea, antes que Unamuno.
Y además Juan Gómez Acebo y Cortina, el marqués de Cortina, consigue un estatus especial y realmente su condena de destierro es en Las Palmas de Gran Canaria o en Gran Canaria, en una situación mucho más cómoda que la de Unamuno. Juan Gómez Acebo y Cortina era un personaje poderoso, pero que bueno, que también tuvo sus polémicas, sobre todo por la guerra de Marruecos, ¿no? No coinciden aquí los dos. Yo creo que cuando Unamuno hace este comentario, lo que quiere decir es que el marqués de Cortina ya se va, ya ha cumplido su condena y que empieza a escribir las memorias de un desterrado. Sigue Unamuno, dice, de parte del director del tribuno, que si se puede asomar. ¿Quién? Pregunta él. ¿Él o yo? ¿A dónde? ¿Qué es asomarse? Dice Unamuno, un poco, digamos, sorprendido por esta forma de expresión, ¿no? El tribuno fue fundado en 1903 por Franchi Roca y su director era Sebastián Suárez y León. El día 6, Excursiones, reseña, entre comillas, la palabra aplatanamiento, terror, eterna Santa Brígida, Vallasé con niebla, La Laguneta, juerga pacífica. El día 7, Santa Brígida, hay problemas de retraso con el barco que los va a llevar a Fuerteventura, que los va a trasladar, problemas con el vapor, horrenda frivolidad, se cabrea, rejuntando asco y rabia, comida con republicanos federales, incertidumbre. Día 18, como consecuencia de la incertidumbre del tiempo que llevan ya en Gran Canaria, dice, hoy plantearles caso, no huir, esperar a que vengan a buscarnos y llevarnos a Fuerteventura, leyendo a Croix, la poesía de Dante, excursiones a Tirajana, Ingenia, Huime, barrancos desolados, oleadas pétreas, palmeras, destacándose en fondo montaña ceñida, niebla, casitas colgadas, Santa Lucía, San Bartolomé. El día 10, entrada en Fuerteventura, toneles, tierra con jorobas, volcanes muertos y encerrados. Y apunta detrás Chamotistafe, Triquibijate, Tiscamanita, Tetir, Segueste, Teresejage, Ampuyenta, Don Quijote en Fuerteventura, contorno del camello como fondo, tierra camellada. El día 11, ya en Fuerteventura, como he dicho, dice, ayer carta del marqués de Cortina a la playa de Moda. Esto de la playa de Moda es curioso, ¿no? Porque es un calificativo. Yo en un periódico de La Libertad, un periódico de 1919 a 1939, un periódico obrerista, socializante y muy popular, incluye con grandes alardes tipográficos e imágenes sin firma un amplio reportaje con el antetítulo En la afortunada isla de Fuerteventura, título Puerto de Cabras, playa de Moda y sumario, contiene un sumario que dice El exilio de Unamuno y Soriano. Es increíble, pero es una página entera y entonces es como que, sino que realmente Puerto Cabras se convierte, a lo mejor no es en una playa de moda porque van muchos periodistas a entrevistar a Unamuno allí, va mucha gente a visitarlo dentro de los medios y lo que se tardaban en hacer ese tipo de desplazamientos y a saludarlo, y él los recibe en persona y por otra parte está el agitprop de Unamuno desde Fuerteventura continuamente, tanto él como Soriano, que es su compañero de exilio, en una fase productiva al máximo. Unamuno es la época en que más dinero gana. O sea, publica en todos lados
Y bueno, y efectivamente Puerto Cabra, como dicen aquí, es una playa de moda que también se entiende como un sarcasmo hacia la dictadura, ¿no? El día 17, no sé cuánto me queda de tiempo ya, bueno, el día 17, a bordo del vapor Las Palmas, con latas a buscar agua, embarcan reses emigradas por falta de agua, quedan los camellos y los tarajales con su pálido y triste verdor, y enfrente la mar inmensa, el agua quedase encima nubes, agonizar de sed junto al mar y bajo toldo de nubes. ¡Qué tragedia! Aquí se refiere a la crónica falta de agua de Fuerteventura y bueno, y él da a conocer o divulga por primera vez en una isla tan huérfana en aquel momento, en 1920 y pico, de todo, pues la falta de agua, ¿no? Qué tragedia, dice él. El día 18, en La Oliva, aquí es una mención al caciquismo, ¿no? Al cacicato. Dice, en La Oliva el coronelato igual a majalulato. El palacio de la marquesa Jacinta Roja, cuyo marido masón se hizo enterrar en su finca, casa destartalada. En este caso se refiere a la casa de los coroneles, y él hace un juego con el majalula, que es el camello que está en plena adolescencia. Unamuno hace una transposición y crea el majalulato, ¿no? Incluso le escribe a su hijo Ramón, que está en Salamanca, y le dice, querido Ramón, a ver si te esmeras en aprender la historia de España y pregúntale al profesor si sabe algo de la época del majalulato. Claro, o sea, el majalulo es el camello, igual que está el güelfo, que es más pequeño todavía, el majalulo es el adolescente, ¿no? El día 26, para ir terminando, dice, anoche, golpe de cine. Estando cenando, se nos presentó el director de La Quotidienne, no sé si lo pronuncio, perdón, no tengo francés, no conozco el francés, y un redactor que vinieron a Gran Tarajal con la del señor Aker en un barco de vela desde Las Palmas a donde, desde Marsella, deteniéndose horas en Barcelona y Almería. Él le llama esto golpe de cine. Golpe de cine porque, bueno, porque le sorprende, dice, desde Marsella, deteniéndose en Barcelona y Almería para irlo a ver a él, ¿no? Que era lo que hablábamos antes de la playa de moda, ¿no? Todo este itinerario, ¿no? Vienen a darnos noticias de la agitación en Europa y a proponernos la fuga. Fletarían un barco e irnos a París a trabajar por la República Española. Bueno, no me quiero extender, pero hay que tener en cuenta lo de la fuga es como Unamuno en su diario va calentando motores para la fuga. Ya viene, mañana vamos a la playa, al día siguiente Castañeira y yo con velas, los farolillos, nos acercamos a ver si la marea tal. Él va calentando motores y porque yo creo que conscientemente Unamuno le quiere dar un gran sentido propagandístico a su evasión, ¿no? De hecho, deciden fugarse cuando ya previamente ya conocían la amnistía, primero el anuncio del indulto, después la amnistía, y bueno, quieren ir, darle un varapalo al dictador, a Primo de Rivera y también a Alfonso XIII, ¿no? El día 15 de abril por la tarde a La Oliva con Simón. Yo creo, vamos, aquí al 100% casi seguro que es Simón Benítez Padilla, que era un técnico del Cabildo, proyectista de presas,
un erudito, bibliófilo, y bueno, y amigo de la infancia de Juan Negrín, ¿no? Un poco por dar cuenta de quiénes eran las personas que en aquel momento se relacionaban con Unamuno, ¿no? Día de exaltación y esperanza, recoger piedras carreteras, o sea, probablemente era Simón Benítez, porque recoger piedras carreteras, él era un técnico del Cabildo y estaban en ello, ¿no? En una obra o tal. El 3 de mayo dice: esta mañana acordaban entregarme un oficio de telégrafo, que dice: según comunican telegráficamente de Madrid, su telegrama número 31 de ayer, dirigido a Salamanca, destinatario Unamuno, ha quedado sin curso de orden superior, lo que comunico a usted a los efectos reglamentarios. Un poco como estaba Unamuno, era una persona, digamos, con una relativa vigilancia, ¿no? Porque es verdad que se cambiaban las guardias, que venía y que... Pero bueno, él estaba allí cómodo, estaba en Fuerteventura con un grupo de amigos, y tampoco hay que olvidar que tenía detractores, que en Fuerteventura había gente que estaba a favor de Primo de Rivera, monárquicos, de Alfonso XIII, y que bueno, que estos se encargaron de dispersar toda una serie de bulos, bulos del estilo del anticanarismo de Galdós. Pues allí también sacaban frases, se creaban fakes, como se dice ahora, sobre si Unamuno tachaba a Fuerteventura de una tierra miserable, tal. Juicios que realmente a veces los mezclaban con los de Rodrigo Soriano, que sí fue más duro a la hora de valorar la estancia en Fuerteventura, ¿no? De la potencia observadora de Unamuno es importante. Vamos, el día 9, dice: los militares tenían gratificaciones por agua mayor según el grado. El comandante bebe más que el teniente, pero envían a los asistentes a que donen por fuerza, por huevos, el agua de los pobres, dejando a estos con menos que nada. O sea, bueno, pues este es un poco unas pinceladas sobre este diario, que, como dije al principio, es el documento primigenio de su estancia en Fuerteventura, a partir de con el que él quiere memorizar todo lo que va viendo y lo que tal. Es muy enriquecedor leerlo. Y bueno, y sin más los dejo con Antonio Puente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes de nuevo. Yo, por empezar intertextualizando, interactuando con Javier, ha dicho tres cosas que me han despertado. Yo no conocía digamos, porque incluso hay, es un poco, está entre la leyenda, los encuentros de Unamuno en Las Palmas la semana antes, que casi se prestan hasta para una novela. Estaban en el Hotel Regina, hoy otros que dicen que no, que dormían en el barco, porque al final el destino final era ir a Fuerteventura. Y ese desencuentro con Quesada, yo no sé si se corresponde, ya Quesada, aparte de que está con tuberculosis, muere al año siguiente. Quesada se quedó muy quemado con el lino de los sueños, después de convencer a Unamuno, con el prestigio que tiene el rector de Salamanca, para que le haga el prólogo en una editorial. Ahora hace poco el Cabildo, hace un poquito antes de la pandemia, ha sacado una edición facsímil, precioso el libro, 1000 ejemplares. El libro nunca llega a Canarias, solamente un ejemplar, 2, y recientemente ha trascendido a través de testimonios de Luis de Oreste Silva y sobre todo de Fernando González, el poeta de Telde que vivió siempre en Castilla, que esos ejemplares se quedaron en una casa
y sirvieron durante la guerra civil como estufa para calentar la casa. Es decir, por una vez hay una utilidad de la poesía. Se utilizó como leña en una casa particular, ¿no? Me imagino que ya Alonso Quesada, enfermo y tal, ¿para qué ver a don Miguel, no? La bajada de la Guardia, efectivamente, yo estuve leyendo un testimonio, pero no solo en Fuerteventura, sino ya cuando la apresan en Salamanca, y la policía que va en la Plaza Mayor, luego también en la Estación del Norte, que llega de madrugada y llena de gente, la Estación del Norte, que es la actual Príncipe Pío, era la principal de Madrid, y estaba repleta de gente. Hay un catedrático que la acompaña casi hasta Cádiz, en Cádiz lo despiden varios catedráticos, es decir, la instrucción que tiene la policía es darle suelta manga porque están deseando que se fugue. O sea, nada hubiera celebrado mejor Primo de Rivera que Unamuno se hubiera dado a la fuga en Salamanca y se hubiera ido a Portugal, ¿no? Pero él no, aquí estoy. Y cada vez que y esto lo hace también hasta en Fuerteventura, eso lo vi, lo leí, me documenté. El dinero. Ciertamente, escribe muchísimos artículos, ahora hablaré de algunos de ellos, además en periódicos bonaerenses, que eso le fastidia mucho más al régimen, y en los lunes del Imparcial, que ahí indigestaba el desayuno a todos los políticos conservadores, es decir, que él incluso aprovechó ciertamente, como decía Javier y tal, su estancia en Fuerteventura era para aumentar, digamos, con lo cual él disfrutó de esa experiencia. Con ser la más cruenta de las 4 veces que Unamuno fue despedido de rector a lo largo de su vida, la más cruenta, sin embargo, fue la más satisfactoria para él. Es verdad que conseguía ese dinero, incluso rechazaba algunas donaciones, pero hay que pensar que es la única de las veces en donde Unamuno no solamente es destituido de rector, sino la única de las 4 veces en que en el mismo decreto es suspendido de empleo y sueldo. Ni siquiera le dejan ser un profesor de a pie, ¿no? La primera. Yo insisto en el tema, dentro de poco va a salir un reportaje amplio, y lo he titulado Jugando un poco con el desnudo en Punta Brava de Manolo Padorno, Desnudo en Puerto Cabras, en esa doble desnudez, en la desnudez mística, la desnudez espiritual, que ahora hablaré, en lo que él llama la más fuerte de mis aventuras quijotescas, y la desnudez física. O sea, ya hay que tener bemoles, ¿no? Para digamos, es decir, pues me subo a la azotea y me pongo a leer. Trae 3 libros en el petate. Unamuno solo trae, después se empapa con la de su amigo en la biblioteca, pero trae 3 libros, que son la Divina Comedia de Dante, la poesía completa de Leopardi, que a él le parece un poeta predilecto, y, como decía, el Nuevo Testamento en griego. Él es catedrático de griego, ¿no? Unamuno ya no es el mismo, o empieza a no serlo, que en 1910 había visitado las 2 islas capitalinas con honores, digamos, de rector, con, digamos, sí, con honores, y se permite, digamos, ser muchísimo más arrogante, ¿no? Con muchos exabruptos. Ahora, claro, no es lo mismo venir de rector flamante que de destituido sin empleo y sueldo, y sin embargo para él va a ser una transformación, y para Canarias también, por lo que veremos ahora, ¿no? Él, 10 años antes, ahora está a punto de cumplir los 60, él insiste frisando los 60 y tal, él cumple los 60 luego en París en septiembre, pero él está a punto de cumplir 60. Cuando estaba a punto de cumplir 50, tuvo la primera y más dolorosa destitución, que incluso en su propio testimonio me sumí en una profunda depresión. ¿Qué había sucedido aquí? Pues en el curso 1914-1915, ahora estamos en 1924, sin previo aviso y justo un poquito antes de iniciarse el curso, recibe la carta de destituido. Como ha explicado muy bien Juan Marichal en El secreto de España, que es toca muy bien a Unamuno desde el punto de vista historiográfico, ya no era útil. Unamuno entonces sí era muy útil. Se cuesta que tuvo de 1900 a 1914, una eternidad, como rector de la Universidad de Salamanca.
porque le interesaba al conde Romanones, ¿no? En 1900 el conde Romanones es ministro de Instrucción Pública dentro del Partido Liberal y interesa muchísimo dar esa imagen social, esa imagen, no podemos decir socialdemócrata en la época, pero sí esa imagen un poco izquierdista, y Unamuno era, digamos, el hombre indicado, ¿no? Precisamente le interesaba dar, digamos, quitar protagonismo a la Iglesia para darle a la enseñanza, digamos, hacerla estatal, pública. Claro, y esto para Unamuno era maravilloso. Encima Unamuno no tiene ambiciones políticas, era perfecto. Pero ya han corrido 14 años y en este momento el cacique Romanone, el viejo zorro, así lo llama el propio Unamuno, como llamará después el ganso real al propio Primo de Rivera, sin cortapisa. Ya no interesa porque, es decir, le había interesado entonces, pero ahora este hombre está cogiendo muchísimo poder. Tiene ya 8 libros publicados y empieza a hablar por su cuenta y se mete periódicamente contra los liberales de mantenimiento. Esto no es el liberalismo, estos son liberales que quieren mantenerse en el poder. ¿Quién es el cabecilla de todos ellos? El conde Romanone. Y ya no es dúctil y maleable y lo quiere quitar porque se presenta a presidente del Consejo de Ministros y efectivamente los caciques a veces, si no siempre, ganan la batalla y consigue ser presidente del Consejo de Ministros quitando el feudo importantísimo de Salamanca. Así todo, es decir, ahí entra en depresión, ya estamos en un Unamuno mucho más desvinculado de las instituciones y tal, y mucho más libre, pero digamos, en el 24 ya empieza lo que él llama la más fuerte de mis aventuras quijotescas, y es cuando empieza, digamos, su destierro en Fuerteventura. Es curioso que cuando viene en 1910 a las 2 islas capitalinas, arenga, es decir, incluso hay como 2 discursos en el propio Teatro Pere Caldós. En el primero arenga muchísimo y en el segundo pide disculpas, pero arenga más todavía. Yo no me está diciéndole, no busquéis los puertos francos, no busquéis la separación de provincias, España es una, está en contra de, digamos, la cuestión autonómica, el federalismo. De hecho, hay con Franchi Roca hay un pequeño desencuentro. No os limitéis al mercadeo de la casa de turistas, qué profético, ¿no? Y dice, vosotros los canarios, sobre las tablas del Pere Caldós, en junio de 1910, cuando en los Juegos Florales le da el premio a Tomás Morales, los canarios no vivís, os dejáis vivir. Me estoy imaginando a todas las autoridades de la época aplaudiendo, ¿no? Ante semejante, no vivís, os dejáis vivir. Esto, las Islas Canarias, es a modo de mesón, donde se descansa, se toma un refrigerio, se deja algo en la bolsa, pero donde no se deja ni se toma nada del espíritu. Os encontráis con un horizonte cerrado, el mar os estrecha y os entrega a vosotros mismos. Parece que después se le quejaron un poco porque, por aquí tenía otra. Bueno, en fin, luego quiere arreglarlo con la siguiente, el discurso de la patria, y, digamos, en lugar de arreglarlo, pues lo estropea aún más, digamos, hablando de la inercia de los canarios, ¿no? Sin embargo, llega en 1924, al principio llega, como se puede llegar a un desterrado forzado, y dice Fuerteventura, en la misma línea de 1910, al describir todo esto como un páramo, dice, en una de las primeras postales que escribe a su familia, dice, esto es como unas urdes marinas, ¿no? La imagen es muy gráfica, no sé si han visto las urdes de Buñuel, en unas urdes, estos son unas urdes marinas, ¿no? Y sin embargo, ya empieza como una transformación. En 3 meses, Unamuno es otro escritor.
otra persona. Antes vivís aislados y aislándoos. Ahora empieza a ver que el aislamiento es, digamos, un lujo para el espíritu. Empieza a ver digamos, a considerar Fuerteventura una tierra de promisión. Y más tarde, después de cuando se marchan a Francia, después de la fuga y demás, dice Fuerteventura, un oasis en el desierto de la civilización. En Fuerteventura he aprendido la eternización de la instantaneidad. Ya empieza a ver que hay un tempo vital que es verdad que no es el mismo aguerrido de 40 y tantos años, rector absolutamente. Si uno lee por tierras de España y Portugal, por tierras de Portugal y España, lee todos los bolos que hizo Unamuno es decir, Unamuno utilizaba, y después encima, bueno, por ahí hay algo, a ver si lo encuentro porque es muy curioso. Bueno, ya lo encontraré por ahí, por el camino. Empieza a ver como que hay una transformación, que realmente empieza incluso a haber una crisis religiosa. Y yo estoy convencido, vamos, sus principales exégetas, que justamente sale de Fuerteventura con un cierto agnosticismo. Fíjense que todavía no ha escrito una de sus obras cumbres, que es San Manuel Bueno Mártir. Y yo creo que ahora mismo una de las alucinaciones con un personaje es, digamos, cuando estudiábamos literatura en el BUP, o incluso aquí somos varios periodistas de unas mismas promociones, en literatura española, en periodismo, aquello estaba copado, salvo algunos grandes profesores como Pilar Palomo y algunos otros que sí, a mí no me dio clase, me dieron clase, otros profesores que estaban un poco con esta cuestión de Franco convertido al nacionalcatolicismo. Es decir, cuando uno estudiaba a la generación del 98, le parecía 1000 veces mejor Valle Inclán, quizás porque eran más unidimensionales. Aquí tenemos un personaje poliédrico y ambivalente y contradictorio, ¿no? Es la contradicción en persona, ¿no? Por eso a lo mejor es tan importante en nuestro tiempo, por eso lo estamos revisando. Es decir, Antonio Machado es unidimensional en su poeta civil, lo descubren los cantautores de los años 70 y 80, importantísimo. Pío Baroja y Azorín van hacia la derechización conservadora. Valle Inclán era el genio modernista, heterodoxo, fumador de marihuana reconocido, viajero. Y Unamuno es como, digamos, estaba como catolizado. Es decir, él era como una cuestión propiciatoria, es decir, servía muy bien al régimen por toda esta cuestión del sentimiento trágico de la vida, cuando realmente él no era, es decir, cuando él probablemente siempre fue agnóstico. Cuando en San Manuel Bueno Mártir hace que el cura, y aquí tuvo, no sé qué, a lo mejor esto lo saben mejor el señor Luján y otros, en sus relaciones con el sacerdote que tenía, hasta qué punto ese San Manuel Bueno Mártir, que es el cura que, por favor, no les quite las ilusiones a los feligreses, pero ya no creo en ello, ¿no? Es decir, ahí está este asunto. ¿Y por qué Unamuno se convierte en tan importante? Y ahora tenemos la experiencia de Fuerteventura, que es clave en su transformación. Y no solamente para él, como dice Eugenio Padorno, es decir, no solamente hay una transformación, es importante Unamuno, o sea, de Canarias para Unamuno es importantísimo, sino de Unamuno para Canarias. De Fuerteventura a París es uno de los grandes libros de la tradición canaria. Tiene un ensayo Eugenio Padorno que lo llama Unamuno, escritor canario, que ha sido muy criticado. ¿Cómo vas a llamar a Unamuno escritor canario? Yo sí lo creo. Él dice, yo soy vasco por angustias, vasco de nacimiento y castellano por angustia, yo en algún ensayo publicado, y canario por redención, ¿no? Es decir, esta cuestión de la ulaga, por cierto, que hay un artículo del 30 de mayo, entonces no había Día de Canarias, pero lo será, en donde habla de la ulaga y de la leche de la tabaiba, del jugo de la tabaiba, como el cuerpo, y la transustanciación del cuerpo y la carne del desierto insular. En algún momento yo creo que Unamuno, incluso tomando el sol en bolas en la azotea, como digo,
Él pensaba que estaba como Jesucristo los 40 días y las 40 noches en el desierto. Probablemente tuvo esa alucinación frente a los 40 ladrones que están en Madrid en el régimen de Primo de Rivera. Y, digamos, tiene esta experiencia mística que lo va acercando ya no tanto a la religiosidad, sí religiosidad en el sentido de religazón, pero a esta experiencia mística de por fin el hombre concreto. Él llegará a decir, cada hombre es una humanidad por sí mismo, ¿no? Unamuno tiene una frase que es herética y está inspirada en Fuerteventura, que es, el destino del hombre es hacerse un alma. Esto para los dogmas de la Iglesia es decir, ¿cómo que hacerse un alma? Ya lo tienes el alma. No. Si no te haces un alma, nunca vas a tener un alma, ¿no? Es decir, este tipo de ideas, es decir, claro, él es muy contradictorio, pero ¿por qué? Yo nunca pensé que iba a haber documentales y películas sobre Unamuno, sin haberlas, sobre Antonio Machado un poco, ni solamente sobre Lorca. ¿Por qué es tan importante Unamuno también? Estamos ante el único caso, si no el único, uno de los pocos, en que en cuestión de unos añitos, unos meses, Unamuno es destituido y, digamos, rechazado por la izquierda y por la derecha. Primero lo destituye Azaña, porque es un derechoso, y después lo destituye Franco, porque es un republicano. Esta contradicción es lo que pone al personaje, digamos, lo que lo hace poner en valor, ¿no?, a Unamuno. Creo que también por ahí es por donde van los tiros en la memoria histórica y demás, y el que ahora Unamuno, no esa parte teológica. En los 80 yo me acuerdo algún ensayo de Francisco Umbral y de otra gente que decía, Unamuno es un teólogo disfrazado de paisano, no es un filósofo, ¿no? O sea, rechazado por esa especie de teología, ¿no? Digamos, pero luego es el grandísimo novelista de Niebla, donde hace, digamos, experimentalismos que serán muy posteriores, el grandísimo escritor existencial de San Manuel Bueno Mártir, el grandísimo de Amor y Pedagogía, un modernista que antes era Rubén Darío y ahora ya hay gente, exégetas muy importantes, que lo ponen a Rubén Darío por debajo de Unamuno con el Cristo de Velázquez, ¿no? Y como la visión que hace del Cristo de Velázquez también es una visión, digamos, como la de Santa Teresa o la de San Juan de la Cruz, no es una visión, y claro, el franquismo lo hizo católico porque le interesaba, ¿no? Criticando que Azaña lo hubiera destituido, todo esto. Cruzando por fin los atributos que dedica a Fuerteventura, ya empezando en el primer verso de Fuerteventura, fuerteventurosa isla africana, desnuda cual camello, el camello se le hace la orografía de la isla, la ulaga se le hace, digamos, la esencia de la isla, y la isla es tildada de sedienta, bíblica, evangélica, estoica, esquelética, escueta, ermitaña, maternal, de la desnudez, de la verdad descarnada, de la austera resignación, resignada autoridad, de verdor, de sequía, de verdor, de verdad. El propio Eugenio Pador nos habla de una suerte de africanización, de misticismo africanizante, ¿no? Es lo que él tiene. Y él llega a escribir que en uno de sus artículos de Caras y Caretas, que es una revista bonaerense en la que más publica, si encuentro por aquí, donde tiene una serie que a nosotros ahora mismo no nos suena demasiado lejana, que es Divagaciones de un confinado. O sea, así se llamaba la serie de Unamuno en Caras y Caretas, y dice, España debe ser reconquistada por Sudamérica. O sea, son herejías importantes para decir, díganselo ustedes digamos, al régimen franquista, al centro del régimen. Hay un rechazo de la germanofilia, lo cual también se adelanta. También al progreso material, critica, dice, el progreso es progreso de la tradición, ¿no? Ningún aeroplano volará, ni en un aeroplano volará alguien más alto
que voló la inteligencia de Platón. Se reclama pescador de metáforas e incluso utiliza la eulaga para hablar del propio Primo de Rivera, para reírse del ganso real. O sea, ustedes imagínense, yo creo que en Madrid se estaban esperando a todas horas los artículos de Unamuno, ¿no? Y dice, contra el ardor guerrero que predica desde su militarismo Primo de Rivera, ¿no? Que dice, quiero el coraje masculino de los súbditos. En un discurso, Primo de Rivera, dice Unamuno en un artículo, la eulaga rechaza a los machos sin más que se ríen en la mollera y pujen el corazón. Se mete contra la Revista de Occidente de Ortega, que como saben era su íntimo enemigo. La eulaga no es planta de estilistas de invernadero. Llama estilista de invernadero a Ortega, ¿no? Y dice que la eulaga es como ese movimiento y esa sencillez que realmente quita todo oropel, llama al gofio esqueleto de pan. O sea, hay una riqueza. Los molinos del gofio le recuerdan a los molinos de Don Quijote. Como digo, el 30 de mayo hace esa comparación de la leche de la tabaiba, sangre de Cristo, y la eulaga, cuerpo de Cristo. En Fuerteventura predomina el estilo de la sinceridad, toda ella. O sea, aquí por fin, en Fuerteventura, no hay embustes ni ficción. Esta isla afortunada lo es de veras. Aquí sí que hay un punto de inflexión con el 27, porque dice, por fin no hay en ella ni cine ni equipo de fútbol. Le escribe fútbol, ¿no?, de la época. Bueno, dice que por fin nunca he dormido mejor en mi vida que en Fuerteventura. Y decirles también que, según ese pensamiento de Eugenio Padorno, la impronta unamuniana, a través de la universalidad y de la verbalización atlántico-africana, abrirá una nueva y definitiva senda en la poética insular. Esa es la importancia de Unamuno también para Canarias. De Fuerteventura a París es uno de los mejores libros de la tradición canaria, sin ambajes, no hay que... Y nada más, ahí acabamos. Muchas gracias. Creo que ya entrar en la conversación, lo único que a lo mejor la conversación, bueno, la llevan ustedes todos a su ritmo y que luego ya, para que haya a lo mejor alguna intervención. Yo hablando de... ¿Se oye, no? Sí. Hablando del tema de la... lo que decía al principio, Unamuno es un personaje sin filtro. O sea, no tiene filtro. Y vamos, esto, evidentemente en su evolución le va a dejar, le va a hacer daño. Y bueno, y me quiero a otro de los, igual que Fuerteventura, el destierro de Fuerteventura es uno de los hitos en la trayectoria de Unamuno. También es el convenceréis pero no venceréis, que la famosa afirmación que sale del acto en el 36 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, en el mal llamado Día de la Raza, que en ese momento se llamaba así, bueno, con toda la parafernalia franquista dentro del Paraninfo, y es uno de los episodios, bueno, contradictorio por las distintas versiones que ha tenido. Una de las últimas, que es un documento reciente que se ha descubierto, es de un compañero de él, de su cátedra, ¿no?, de la Universidad de Salamanca, que mientras Unamuno está dando el discurso, anota en el mismo programa del acto,
donde estaba, de ese acto donde estaba Millán Astray, estaba Carmen Polo, o sea, estaba lo principal del régimen, de los rebeldes, como Unamuno los llamaba, presente. Y este profesor anota en un programa el discurso de Unamuno, que tiene un valor importante esas anotaciones que estaban en manos de los herederos, que ahora ya la tienen los investigadores, porque bueno, había otra versión de un bibliotecario de Salamanca que había escrito a partir de sus investigaciones un poco que le quitaba hierro a ese discurso, ¿no? Es verdad que en las fotos que se ven de la salida de Unamuno del Paraninfo, acompañado de Carmen Polo y con Millán Astray al lado, no sugieren una situación violenta ni, como se decía, de Unamuno protegido por Carmen Polo, sale del Paraninfo de la Universidad de Salamanca ante toda unos soldados militares que habían en aquel momento dentro del Paraninfo, pero bueno, la situación fue tensa. De hecho, cuando Unamuno ya va al casino, etcétera, que va todas las tardes a tomar café al casino en Salamanca, pues allí lo abuchean e incluso llaman a su hijo y le dicen, adviértale a don Miguel que no frecuente mucho los sitios porque hay una situación de violencia contra él, ¿no? Y todo esto lo planteo porque él al final, Unamuno, después de que vuelve, o sea, es destituido por Franco, o sea, por el régimen, por los rebeldes, incluso se le quita la condición de alcalde honorífico de Salamanca. Él queda confinado, segundo confinamiento, en su casa. Le retiran todos los cargos, sale la orden, etcétera, y recibe a periodistas, recibe a algunos periodistas, sobre todo de medios extranjeros, franceses, sobre todo, donde hace declaraciones, y Unamuno está aquí sometido en una controversia personal muy fuerte. Se sabe que había donado una parte importante de su nómina, o sea, no sé cuánto ahora mismo establecer cuánto tiempo era, pero que había donado una parte importante de su nómina para los rebeldes, para el ejército rebelde. Digamos que su afinidad empieza a bajar de tono desde el mismo momento en que se empieza a enterar de que muchos de sus amigos han sido detenidos, algunos no se sabe el final que van a tener, y entonces él está en su casa e incluso va a ver a Franco, visita a Franco en Salamanca. Franco manipula esa entrevista porque él le pide clemencia, le pide explicaciones sobre dónde estaba su gente, sus amigos, y Franco, muchos años después, dijo que Unamuno le había dicho que estaba preocupado por 2 casas que tenía en Bilbao y que las iban a bombardear, y que tampoco se acordaba de rezar el Padre Nuestro. O sea, fue unas palabras unas declaraciones que hizo Franco un poco para banalizar ese encuentro que tuvieron los dos y rebajar el tono de él, ¿no? ¿Cuál fue el error de Unamuno ahí? Unamuno no se dio cuenta que estaba siendo manipulado. En todas las entrevistas que concedía Unamuno, siempre había con él un miembro de la policía franquista, de los alzados, de los rebeldes,
los golpistas, un cargo importante que sabía idiomas, que era un tío preparado, que llevaba el aparato propagandístico, la prensa, y que este señor cogía todas las declaraciones de Unamuno y las cambiaba, o sea, favorables al régimen, favorables a los rebeldes, y bueno, pues el resultado es toda la confusión que ha existido sobre el pensamiento de Unamuno o las ideas de Unamuno hasta reciente. Unamuno escribe al final un libro que se llama Examen de Conciencia, donde un poco habla o escribe sobre todo esto, ¿no? Y bueno, sí, era un poco lo que yo quería contar, pero bueno, porque a veces yo creo que lo de Fuerteventura está en el mismo nivel de venceréis, pero no convenceréis. Sí, una cuestión es que, claro, si tú eres antigregario, como era Unamuno, era completamente antigregario, era el individuo. Y cuando tienes 50 años, te expulsan el del Partido Liberal. Y cuando tienes 60, te expulsa el dictador de derecha. Y cuando eres 70 y pico y colaboras con la República, te quita el presidente de la República por la parte de izquierda. Y después Franco te utiliza y luego te echan, te tienes que acabar bastante majara, ¿no? Me imagino. Entonces, bastante desconcertado con todo lo que has hecho. Entonces, yo te quería preguntar, Javier, una cosa, porque en la película de Amenábar se queda bastante ese final tan extraño. Tú has entrevistado al matrimonio de biógrafos que recientemente, en su última publicación, empiezan a especular con que Unamuno fue envenenado por un sicario de Milán Astray. No hubo tiempo para hacer autopsia, no se le hizo la autopsia, muere en su casa. Y entonces, ¿hasta qué punto? Porque es que vamos a ver cómo cambiaría la historia si realmente se pudiera, cosa que ya va a ser imposible de comprobar, que Unamuno fue envenenado por el régimen franquista, es decir, y fue envenenado por Milán Astray, ¿no? Curiosamente, más un legionario, y Unamuno estuvo deportado en Fuerteventura, que luego se llenaría de legionarios. Aquí hay verdaderas cosas rocambolescas de la historia, ¿no? Yo no, este tema, claro. Yo a los Rabaté, que son los autores de la biografía, son los grandes biógrafos de Unamuno. Esta es la antigua, hay una reedición. Yo los entrevisté en Fuerteventura, es un matrimonio, ¿no? Llevan toda la vida investigando Unamuno y bueno, a mí evidentemente las operaciones secretas en un estado de guerra no tienen papeles, no tienen documentos, no tienen nada, ¿no? Ellos en aquel momento de la entrevista, y fue la primera vez, o sea, la primera vez que se publicó algo sobre el posible final ese de Unamuno, y ellos estaban asesorando a Menchón, que estaba haciendo un documental sobre Unamuno. Y bueno, le llamó, Menchón empezó a atar cabos sobre toda la literatura que existía sobre la muerte de Unamuno. Efectivamente no estaba la autopsia, y después todos, digamos, la literatura hablaba del amigo de Unamuno que había estado con él y que le había ido a ver y que había tal, y era un estudiante falangista que no había ido nunca a ver a Unamuno. Fue aquella vez la única vez que lo fue a ver, y fue cuando según que él se levantó pidiendo auxilio, porque Unamuno estaba sentado ahí en su salita y le empezó a oler a chamusquina, a quemado las zapatillas, ¿no? Que se le estaban quemando. Entonces, Rabaté, los dos Rabaté, o sea, el matrimonio de Rabaté, haciendo, no lo quiero llamar ficción, porque ellos consideraban que Unamuno podía haber acabado como Lorca.
O sea, Unamuno lo podían haber... no se puede confirmar la hipótesis de que Unamuno fue asesinado porque no existen documentos. O sea, no se le hizo la autopsia. Pero bueno, ellos hacían una consideración y una valoración diciendo que Unamuno tenía el perfil para ser otro Lorca en España, ¿no? Para ser otro caso Lorca. Sí, yo creo que por eso también forma parte, en tiempos de memoria histórica y demás, de este personaje tan contradictorio, poliédrico, que de un lado o del otro, por lo que digamos, decir, en este siglo es cuando ha empezado a valorarse. Antes no, antes era el autor del sentimiento trágico de la vida y tal. Pero bueno, ¿alguien quiere plantear algo? Yo no sé, a mí, Luján, le he leído bastantes cosas sobre Unamuno y tal vez incluso nos puedes hacer alguna corrección o alguna, digamos, alguna aclaración de algún aspecto que se nos haya ido. Si quieres, vamos. Por alusiones, por así decirlo, esa invitación que te agradezco. Bien, por esta alusión directa a que yo intervenga, pues mira, te lo agradezco, pero también les agradezco a ustedes pues ese análisis en el que aflora la gran metáfora de Unamuno. Unamuno está en una constante metáfora con el entorno, ¿no? Y ahí, pues también en esas metáforas, al considerarse como literarias y no como muy fundamentadas, es donde resulta ese personaje, como decía Antonio, poliédrico, etc., ¿no? Es cierto que cuando él se adhiere al régimen, en la parte final de su vida y en los previos a lo que es el acto del paraninfo de la universidad, él se adhiere y dice, no es esto, no es esto. Y el no es esto es que justamente los derroteros de la defensa o de la racionalización de lo que pueda ser el régimen, etcétera, ¿no? Él consideraba que había sido como un gran atentado a lo que pueda ser la historia de España. Bueno, yo no tengo por qué puntualizar nada de lo que ustedes han dicho, al contrario, ha habido como una especie de reforzamiento, pero dentro de ese mundo metafórico. Está el planteamiento, que ya lo apuntó incluso Javier, de la estancia en los 8 días previos al confinamiento en Fuerteventura, donde justamente el régimen, es lo que también planteaba así con su gesto Antonio, si lo dejan campar a sus libres anchas por Gran Canaria, por Las Palmas, asiste a diversos lugares, etcétera, ¿no? Y el régimen quiere como quitárselo de encima, dado la gran polvareda que se había hablado, tanto en las universidades españolas como en las extranjeras. Y eso le estaba haciendo mucho daño al régimen, que quería como quitarse de encima ese moscardón que se nos ha caído aquí y tal, ¿no? Y él se niega en absoluto a ser liberado. ¿Por qué? Porque él no considera que ha hecho ningún tipo de gesto o ningún tipo de acción que lo lleve a lo que es el destierro. En los análisis a posteriori, por supuesto, ves tú que desde el año 14 está viendo cómo se hiere y cómo castiga verbalmente el régimen de Miguel Primo de Rivera, y las metáforas que le plantea al propio presidente al propio Miguel Primo de Rivera son realmente bastante duras, ¿no? El ganso real, entre otras y tal, ¿no? Es decir, que él tiene en ese sentido pues una cierta libertad a la hora de llevar a cabo pues ese posicionamiento, ¿no? Bueno, yo realmente lo que he escrito hasta ahora y sobre todo en aquel momento, en 1910, es con el fin de valorar la figura de Unamuno
en esa primera fase, que siempre había quedado como olvidada o no valorada en absoluto. Es decir, siempre se ha hablado, y porque el aspecto ideológico y político pues tiene un peso muy específico en lo que pueda ser la interpretación de Unamuno con ese confinamiento y en esa situación. La parte primera podría ser como más literaria, como más floja, por así decirlo, aparentemente, pero la influencia que ejerce Unamuno en los escritores canarios y concretamente en Alonso Quezada, pues es que al propio Alonso Quezada le hace girar en cuanto a su poética, la creación de su poética. Él se resiste a elaborar un prólogo. El prólogo al Lino de los Sueños tarda y tarda en remitirlo. Y por fin, a través de un conocido en Madrid, etcétera, pues lo elabora y justamente queda ahí, y es la fuerza que tiene Unamuno sobre, que no llega a ser como una especie de tutorización, sino un ponerle las manos por encima del hombro para decirle, escribe como sientes, no escribas copiando lo que pueda ser la poesía regionalista. Si Unamuno se distanció y tardó en escribir ese prólogo, es justamente porque cuando le dieron el premio en el Teatro Pérez Galdós, era realmente, le estaban dando el premio a una poesía o a una creación poética y que había sido premiada muy vaga, muy escolar, es decir, que no es el poeta de Tierra de Gran Canaria sobre el que sonó el Atlántico y tal, ¿no? En este Pero el premio es a Tomás Morales, ¿no? Sí, es decir, él se sí. lleva el Accessit, creo, ¿no? Sí, el segundo premio, porque el primero se lo llevó Tomás Morales, aún no estando presente porque estaba en Madrid terminando la carrera de medicina, efectivamente. Entonces, pero fue premiado, y el segundo premio era a Alonso Quezada, que era como él lo interpretaba como un muchachito tímido que cuando estaba leyendo sus textos estaba pues moviéndose así, como una cuestión como muy escolar. Y por eso hubo ese cierto distanciamiento con Alonso Quezada. Es lo que se ha visto prácticamente. Vale, gracias. Vale, muchas gracias. En una de las cartas dice, en Fuerteventura estoy aprendiendo el oficio de pescador de metáforas. Tú lo has dicho, estoy aprendiendo el oficio de pescador de metáforas. Hay una cosa que leí en un testimonio que me parece un buen colofón, igual que fue nudista al llegar, el 9 de julio, cuando ya van a huir. Lo que pasa es que luego no sé en qué fuente está, pero lo he visto, una referencia, lo último que hace Unamuno, ya llegando a la playa para coger el barco para irse a Francia, dice, esperen un momento, y se va un cabrero y le dice que le ponga un vaso de leche de la cabra y se bebe esa leche cabrera. Me parece una estampa de estas fundacionales de la condición canaria y tal, vamos. No, sí, existe, yo la he leído también, sí. la famosa historia de la cabra, ¿no? Pues nada, yo agradecerles un poco no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Sí, yo voy a mí, vamos, parece toda la biografía de Unamuno es él contra todos. O sea, siempre, y cuando ya se ha afianzado Los pues, unos y los otros. Sí, ya se ha afianzado digamos, en una posición, pues ya también choca contra, siempre estuvo contra todos, o esa es la sensación de su biografía y de lo que escribió, y por eso, en cierto modo, esa independencia, vamos, es un objetor de raíz, ¿no? Es un Houellebecq. Y entonces, yo aquí, en la última parte, eso de escuchar tantas versiones del discurso y de lo que ocurrió en
el día 12 de octubre del 36, si es que fue el día 12 de octubre, pero en aquel momento, en Salamanca, a mí y ahora vuelvo otra vez a una especie de... No sabemos si todos le utilizan, porque primero le utilizó el franquismo, ahora, digamos, algunas posiciones también son como muy cerradas de la memoria histórica, y entonces es como sigue siendo y seguirá siendo, yo creo, pues un hombre, digamos, en el contra todos, ¿no? Y luego hay una cosa que antes comentaste, porque desde luego... No sé, vamos, ese episodio final que digamos que yo creo que es incluso ese episodio que has contado de la visita del falangista, que es ya muy es un episodio que aparece publicado, por lo menos esa referencia que tengo ya en el siglo XXI. O sea, no había referencias anteriores. Pero si antes hablabas de Baroja, y yo, dentro de lo que cabe, para mí fue un milagro que no lo fusilaran. Y eso porque es que tenía todo, o sea, vamos, las cosas que escribió Baroja en la memoria de un hombre de acción sobre la Iglesia, es que eso es, vamos, que fue asombroso, ¿no? Y sin embargo tampoco, vamos, afortunadamente no le ocurrió nada, ¿no? Pero que siempre algunos escritores que van, porque por esa libertad, pues acaban enfadando siempre a todos y enfrentando a todos, y realmente al final queda pues esa extraordinaria, cuando todo el mundo lo puede apreciar, queda esa extraordinaria personalidad que nos enriquece a todos realmente, y que además podemos apreciar su contradicción, evidentemente, humana. Yo creo que lo que estuvo a favor de Unamuno era que donde se establece el régimen, los rebeldes son en Salamanca. Entonces digamos que había dentro de la inestabilidad y de la violencia que había, pues había allí cierto control legal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Estaba el régimen allí y entonces no era la misma situación que Lorca, por ejemplo, donde ya se estaban produciendo desmanes y donde se producía violencia, tanto de un lado como de otro, y bueno, él estaba, digamos, protegido por aquella legalidad emergente, ¿no?, que le daba una cierta seguridad, ¿no? Y bueno, y yo no tengo más nada que decir. No, muchas gracias a todos los que han asistido y aguantado aquí. Sigue vigente esa verdad irrefutable de que cada uno es cada uno y tiene sus cada unadas, ¿no? Esa frase unamuniana es maravillosa. Hombre, lo que pasa es que también nos suena muy raro todo lo de Unamuno, porque es que ya no existen los intelectuales. Entonces cada vez los intelectuales están en extinción, ¿no? Entonces... si buscamos algún personaje en esta época similar a Unamuno, a lo mejor decimos, joder, a mí me cae fatal, por lo menos, y digo, Houellebecq, en Francia, que me parece, vamos, no me gusta nada su pensamiento y tal, pero es que realmente hay muy pocos intelectuales despegados del poder y que digan lo que quieren decir en cualquier momento, ¿no? O sea, hay muy pocos, ¿no? Bien, una cosa que yo quería aportar, y a lo mejor habría que ahondar, es en la personalidad de Unamuno como un hombre ególatra, sí, en el sentido de que realmente ese aspecto poliédrico, él quiere siempre estar colgado a alguna interpretación de las cosas que se hagan o que se hicieran y tal. Entonces, esa egolatría de Unamuno yo pienso que es algo que habría que o bien profundizar, verla en sus manifestaciones y en esos cuadernos que hay. Él quería estar siempre pues, en el centro de la polémica. Cuando le escribe a Domingo, a Franchi Roca, aquí en Las Palmas, cuando iban a venir y tal, dice, yo voy a esa a provocar. Él tenía es decir, una idea justamente de ser el hombre polémico, el hombre que llamaba la atención. Justamente también en Bilbao, al haberse incluso
no sé, despachado muy duramente contra Sabino Arana, porque no estaba al tanto de lo que es el propio nacionalismo. Entonces, él, en el discurso también de unos Juegos Florales en Bilbao, se convierte en el centro a la hora de atacar al nacionalismo vasco, y en ese momento el teatro se pone en pie en contra de Unamuno. Él se queda en el centro oyendo todas las los improperios contra él durante casi media hora, y levantaban la mano, dice, a Salamanca, a Salamanca. Es decir, que lo expulsaron justamente, fue casi expulsado del mundo bilbaíno. Es que lo que, por ejemplo, en el acto del Paraninfo, él no estaba en el programa para intervenir. O sea, Unamuno, a medida que oye el discurso de uno de los que participan en el acto, se empieza a indignar porque alude a una víctima de la guerra de Filipinas, y entonces inmediatamente coge un papel que tenía ahí y empieza a apuntar tal, y interviene y pide la palabra. O sea, él no tenía... que coincide un poco que iba a su bola, ¿no? Pero yo pienso que como rector tenía pues una especie de autoridad implícita. Bueno, sí que tenía, pero que no estaba en el programa, sino que tenía, digamos, un protocolo de, oye, puedes hablar, ¿no? Eres el rector, y el rector honorífico, ¿no? Muy bien. Pues nada, bueno, cerramos. Sí, pues muchísimas gracias, Antonio, muchas gracias, Javier, muchas gracias a ustedes por su asistencia, y esperamos que no... La última vez que estuvo Antonio aquí han pasado casi 2 años. Espero, Antonio, no te vuelve antes. O sea, no sé dónde has estado este tiempo metido, pues porque... Y nada, muchas gracias, Javier. Buenas tardes.